Quiero pedir también que me acompañen en oración. Amado Dios, gracias por esta mañana. Gracias por reunirnos como tu pueblo, porque has puesto tu espíritu en nosotros y has puesto un deseo en nuestros corazones por estar acá, por querer venir a escuchar tu palabra, por ser tu iglesia, por ser tu pueblo. Y nosotros sabemos que no hay un lugar así en esta tierra. Es tan sencillo por un lado, Señor, la mesa, cosas para comer, los hermanos, pero por otro lado es todo nuestro tesoro. Estar ante tu presencia, escuchando tu palabra, es todo lo que nuestra alma necesita. Y en esta mañana nosotros queremos rogarte que por medio de tu Espíritu Santo exaltes a Jesús en nuestro corazón. Podamos ver a Jesús nuevamente, podamos conocerlo mejor, podemos contemplarlo y al mirarlo encontrar todo lo que nuestra alma necesita para seguir sus pisadas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ustedes saben en qué etapa del calendario cristiano estamos? Cuaresma, ¿cierto? Cuaresma, que significa 40 días antes de la Semana Santa, la resurrección, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Históricamente, el pueblo cristiano en este tiempo de Cuaresma se ha preparado en ayuno y oración para la Semana Santa, para recordar el Evangelio. Entonces te quiero animar de acá a Semana Santa, estar quizás apartando tiempo de oración, específicamente preparando tu corazón para ese viernes, para ese domingo, para recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Incluso, es tanto así que hay ocasiones donde la iglesia enseñó tanto esto de que había que prepararse para Semana Santa, que las personas entendieron que como había que limitarse de los placeres de este mundo para prepararnos para cuando Cristo se sacrificó por nosotros. Y los días antes de Cuaresma entonces se armaban grandes fiestas. Y no sé si saben por qué el carnaval en Brasil ocurre justo en esta fecha. Porque son los días antes de entrar a Cuaresma. Entonces había que carretear, bailar, comer y tomar todo lo necesario antes de que empecemos a poner cara de triste y ayuno y oración para prepararnos para Jesucristo. ¿Se dan cuenta cómo el ser humano cambia los propósitos de las cosas y creemos que podemos manipular a Dios con una actitud media de ayuno y oración un día antes, un día después de habernos absolutamente lanzado y creemos que eso le agrada al Señor? Nosotros no queremos esta bipolaridad cristiana, sino que queremos ser cristianos todo el año, disfrutar a Jesús todo el año y también ser llamados por Jesús a un tiempo de oración, por su Espíritu Santo, de manera constante. Así que les quiero animar en este tiempo de Cuaresma a pensar en eso y a preparar tu corazón. Y sobre todo, ahora que estamos cerrando el Evangelio de Lucas, esta serie que en ISA hemos estado predicando de hace más de 4 años y que estamos enfrentando los últimos días de Jesús y que nos van a llevar toda esta serie de Lucas hasta Semana Santa también. El deseo es terminar de predicar Lucas el domingo de resurrección y cerrar esta gran serie que nos ha acompañado y nos ha alimentado como iglesia tanto tiempo. Y hoy día vamos a simplemente enfocarnos en esta sección de Jesús en el Monte de los Olivos. La semana pasada vimos la última cena, cómo Jesús la explicó. ¿Se acuerdan? Que él tenía el deseo de pasar esta cena con sus discípulos.
y también la autoridad para que los eventos que estaban ocurriendo no se le escaparan de las manos, sino que llevara a cabo los planes de Dios para la salvación del mundo. ¿Se acuerdan? Eso es la Santa Cena, deseo y autoridad. Y ahora vamos a ver cómo Jesús entra con sus discípulos a la siguiente etapa de los acontecimientos que tienen que ocurrir para que eso pase. Y vamos a ver a Jesús entonces entrando al Monte de los Olivos. Y quiero que veamos en Jesús 3 características especiales que está teniendo en ese monte. Está consciente de la tentación, está batallando en oración, y está obedeciendo en su misión, consciente en la tentación, batallando en oración, obedeciendo en su misión. Estas 3 características las tiene nuestro amado Jesús y quiero que lo vean en la palabra de Dios. Este pasaje comienza, no sé si dieron cuenta, y termina mostrándonos que Jesús está muy consciente de la lucha que tanto él y sus discípulos van a enfrentar. ¿Viste cómo comienza y termina? El 39 y 40, Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al Monte de los Olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Y luego nos muestra de manera muy amorosa el Evangelio de Lucas el fracaso de los discípulos de tomar en cuenta estas advertencias de Jesús. Mira el verso 45. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, lo encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren, ¿para qué? Para que no caigan en tentación, donde estábamos comenzando, ¿cierto? Entonces, estar alerta a la tentación es una característica de esta sección, es como un paréntesis, ¿cierto? Todo lo que ocurre dentro de la sección ocurre en lo que Jesús nos está mostrando un llamado a no caer en tentación por medio de la oración. La última vez que vimos a Jesús siendo tentado brutalmente por Satanás, en el Evangelio de Lucas, ¿quién se acuerda dónde estaba? ¿Dónde fue? En el desierto. Lucas capítulo 4. Y nuestro querido Franz Moller, que ha venido a predicar a Lo Prado también y va a venir la próxima semana, predicó a Jesús en el desierto el 25 de octubre del año 2020. Eso les cuento para contarles que el Evangelio de Lucas ha estado alimentándonos profundamente como iglesia. Pero en ese tiempo, Jesús en el desierto enfrentó esta misma tentación. Y vemos a Jesús sin querer ceder 1 centímetro a la tentación satánica. Satanás le ofrecía de su mano un reino de este mundo, evitando el camino de la cruz. Jesús sabía que el reino sería dado de la mano del Padre, que no sería de este mundo, y que tendría que ser por medio de la cruz. Y en el desierto lo vence por medio de la palabra de Dios. Porque para que este reino de Dios se pudiera establecer y ser un lugar seguro para nosotros, sin pecado, sin maldad, sin muerte, sin tentación satánica, nuestro Mesías tendría que vencer la maldad, vencer el pecado, vencer a Satanás, vencer a la muerte. Y la manera en que él vencería sería haciendo lo que Adán y Eva y ningún otro ser humano en la historia de la humanidad ha logrado hacer: vencer el poder del pecado en sumisión a la voluntad del Padre. Entonces Jesús sabía que la tentación iba a ser inmensa, se lo advierte a sus discípulos y toma las precauciones para enfrentarla. En su propia vida, ¿vieron ahora a continuación? Vamos a ver lo que está batallando en oración. Mira el 41 y 42. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar.
Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. ¿Lo estás viendo? Los anima a orar y luego se separa para orar. Y en ese lugar va a alinear su corazón con la voluntad del Padre. En ese lugar va a preparar su corazón para enfrentar las horas que vienen, que no van a ser fáciles. Es en esa oración, en medio de esta dinámica de buscar fortalecerse con las verdades del Señor y su Padre, es que el mismo cielo viene a asistirlo. ¿Se dieron cuenta el verso 43? Entonces se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Cuándo fue la última vez que vimos ángeles en el Evangelio de Lucas? ¿Apareciendo del cielo? En el desierto también. En el desierto los ángeles lo servían. Y antes del desierto también, cuando los ángeles vienen a explicarle tanto a María como a las familias de Juan el Bautista, ¿qué tipo de Mesías era el que recibiría? Y ahora, en el huerto, este ángel llega a fortalecer a Jesús para que sea ese tipo de Mesías y no otro. Porque no sé si notaron que el ángel no lo saca de la prueba, sino que lo adentra para fortalecerlo y ser el tipo de Mesías que se requería en esta situación. Verso 44, mira. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. La asistencia del ángel no viene para rescatarlo de su labor de la cruz, sino para adentrarlo y comprender con mayor profundidad y seriedad y esfuerzo su necesidad de depender en este momento de oscuridad de la voluntad del Padre y no hacer la suya propia. Y lo que estamos viendo entonces a Jesús es como un atleta que está transpirando, que está batallando en oración, que está transpirando, que su cuerpo físico está evidenciando la realidad interna que está luchando. Nuestro amado Jesús, tu amado Jesús, ante la tentación y angustia, decidió abrazar la voluntad del Padre por medio de las herramientas que el Padre mismo le estaba dando. En la presencia del Padre, en oración, Jesús estaba verbalizando sus dudas honestas ante el Padre. Estaba esperando la asistencia del cielo mientras oraba una y otra vez. Estaba intensificando sus oraciones ante el Señor. ¿Puedes ver la intensidad de la batalla? El médico Lucas nos está explicando que su cuerpo salía una transpiración como gotas de sangre. Su cuerpo evidenciaba las señales físicas de su tormento interno. Ese es tu amado Jesús. Y ojo, hay veces que pensamos que Jesús pasó todo este tiempo disfrazado de ser humano, pero en realidad era Dios. Y eso, ojo, es una herejía que se llama docetismo y que lleva más de 1500 años dando vuelta a la iglesia. Decía, no, en realidad Jesús nunca fue verdaderamente humano. Estaba disfrazado de humano, pero era Dios. Entonces, pucha, no le costó tanto pasar por el huerto, ir a la cruz, etcétera, si total era Dios. Ojo, los cristianos no creemos eso. Los cristianos creemos que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y en todo momento vivió estas luchas como tú y como yo las hubiéramos vivido, como ser humano. Ahora, ¿por qué este nivel de lucha? ¿Por qué este nivel de sufrimiento? ¿Qué es lo que Jesús le tocaba enfrentar que le dolía tanto? ¿Eran los clavos? ¿Eran los arrestos? ¿Los golpes de los... Eso era lo que le estaba pasando? El libro de Hebreos nos cuenta
¿Qué fue lo que le costaba tanto a Jesús? Yo lo voy a leer, no sé si quieren acompañarme ahí, pero en el capítulo 5 de Hebreos, versículos 7 al 10, dice lo siguiente. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Al ser así perfeccionado, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen, y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso era lo que estaba batallando nuestro Señor. Estaba batallando nuestra salvación en oración. Estaba quebrando el poder del pecado en su carne. Estaba conquistando el orgulloso corazón humano que era presa fácil para las sugerencias demoníacas. En esa batalla estaba encarnando los fracasos de todos los seres humanos existentes, desde Adán hasta el último ser humano que nacerá antes del fin de los tiempos, y estaba peleando por cada uno de ellos una batalla que cada uno de nosotros siempre había perdido contra el pecado. Y por eso su sufrimiento fue diferente a cualquier otro sufrimiento. Un autor lo explica de la siguiente manera. Pongan atención. En el momento de su suprema agonía, Jesús llevó nuestros pecados a la cruz. Fue despreciado por aquellos por quienes estaba haciendo tal sacrificio. Y lo peor de todo, el Padre apartó su rostro de su único Hijo. No es extraño que sus oraciones y súplicas se hicieran esa noche con fuertes gritos y lágrimas. Enfrentado con una perspectiva tan humanamente aterradora y un sacrificio tan divinamente necesario, llegó a la presencia de un Dios santo cuando se arrodilló en el jardín la noche de su arresto. Ya no podía recurrir a sus amigos en busca de ayuda. Aunque les había pedido su compañía y apoyo práctico, ellos dormían mientras él oraba. En esa hora su alma estaba muy triste y solo podía encontrar verdadero consuelo en el trono de su Padre. No dudó ni por un momento de la capacidad de Dios para salvarlo de la muerte. Se arrodilló en un Dios que era capaz de salvarlo, pero no lo salvó. Quedó sin respuesta incluso la oración de Jesús. La respuesta no fue aliviar a Cristo de la agonía de la cruz, sino darle fuerza para soportarla y paz en ella. La respuesta del Padre fue fuerza para caminar los pasos que vendrían en completa paz. Nuestro amado Jesús estuvo consciente de la tentación que se le venía y batalló en oración para vencerla y prepararse para hacer la voluntad de Dios por amor a ti y por amor a mí, y sabiendo lo que vendría a futuro, nuestra salvación, decidió entonces obedecer la voluntad de su Padre en absoluta sumisión. Como lo vemos en el 45-46, ¿lo vieron? Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. El versículo 45 que ustedes están viendo ahí, la nueva versión internacional, no logra evidenciar la fuerza del momento. Porque literalmente lo que dice el texto es que Jesús se levantó de la oración. Anteriormente lo habíamos visto arrodillado, ¿cierto? Arrodillado. Su cuerpo evidenciaba su deseo de sumisión. Sus palabras habían verbalizado 2 veces que deseaba someterse a la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan? Padre, si quieres, que no se haga mi voluntad, sino la doble deseo de sumisión. Su transpiración evidenciaba el costo que significaba para él enfrentar en su misión la misión para la que él vino. Pero ahora, 45, se levantó de la oración. Es decir, la batalla en oración terminó y ahora vendría el momento de la obediencia a la voluntad del Padre.
Se levantó de la oración. Tiempo de obediencia. Vamos adelante. Estoy listo. ¿Qué tiene que haber escuchado Jesús en ese tiempo? ¿Qué tiene que haber escuchado del ángel? Quizás, ¿qué le trajo el ángel de recuerdo? ¿Con qué se alimentó el corazón del Hijo de Dios en ese momento? Quizás tenía todas las promesas del Antiguo Testamento que había memorizado desde su infancia en la sinagoga, viniendo sobre él, acordándose quizás el Salmo 62, ¿cierto? En su corazón, solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza, solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria, es la roca que me fortalece, mi refugio está en Dios. O quizás el ángel vino y le susurró Isaías 42. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te tomaré de la mano, yo te preservaré, yo te constituiré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Fueron esas cosas las que alimentaron al Hijo de Dios en ese momento. La salvación puesta por delante. Yo te voy a acompañar. Adéntrate en mi voluntad. Es ahora cuando, hijo, vamos. Para esto hemos estado esperando. Para esto te envié a la tierra. Vamos, esto es. Se levantó para obedecer. Enfrentaría así un destino absolutamente solo, después de 3 años de ministerio, con discípulos adormecidos, atemorizados y avergonzados de su nombre. Ese es tu amado Jesús. Ese es nuestro Señor. Ese es tu Señor, que estuvo consciente en la tentación en los últimos días de su vida, estuvo batallando en oración y dispuesto a obedecer en su misión. Ese es nuestro amado Jesús. No deberíamos querer compartir a este Jesús con todos nuestros amigos, toda nuestra familia, todas nuestras futuras generaciones. ¿Acaso este no es nuestro Mesías que amamos y que merece toda nuestra devoción y nuestra adoración y admiración y gratitud? Todo eso para darnos el reino. ¿Cómo vamos a responder ante Él entonces? ¿Para qué está este texto acá en Lucas? ¿Por qué nos muestra como una ventana estas últimas horas de Jesús? ¿Por qué Lucas quiso pasar tiempo dentro de todo su evangelio para mostrarnos, como en un video en cámara lenta, lo que estaba ocurriendo con nuestro Mesías? ¿Qué quiere generar en nosotros? Porque podríamos decir, bueno, acá tenemos una clase magistral de las 7 maneras de cómo podemos orar sin caer en la tentación. O podríamos ser motivados, no sé, pues a inventar técnicas de oración y meditación para hacer que los ángeles del cielo vengan a la tierra. O podríamos algunos más aventureros y negociantes decir, oye, ¿por qué no inventamos una pyme y hacemos guías turísticos y llevamos cristianos a Jerusalén, al Monte de los Olivos, para que oren en ese lugar? Quizás sus oraciones ahí sí que van a ser escuchadas. Y aprovechamos de traernos una aceitunita y hacemos aceite de oliva del Monte de los Olivos y decimos que están bendecidos y los vendemos acá en la comuna y nos hacemos millonarios y en el nombre de Jesús levantamos un templo. No sé, ¿para qué está este tiempo acá? ¿Por qué está acá esta sección? Yo te quiero animar a pensar que esta sección está acá para que tú y yo contemplemos a Jesús. Para que tú y yo miremos a nuestro amado. Para que tú y yo fijemos nuestra mirada en Él. El autor y el consumador de nuestra fe. Y lo veas batallando
tus batallas, logrando vencer tus demonios, abriendo el camino para que luego los que los sigan lleven un camino un poco más sencillo. Que tú mires a tu Jesús y lo admires. Y al mirarlo, recibas los beneficios de su obra terminada y tú puedas correr tu carrera cristiana sin el peso del pecado sobre tus hombros. ¿Acaso no fue eso lo que el autor de Hebreos nos dijo en el capítulo 12? Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, ahí está, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Pongan atención ahora, ¿quién? Por el gozo que le esperaba a Jesús, el gozo que le esperaba a él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que ustedes no se cansen ni pierdan el ánimo. Mira a Jesús peleando la batalla, conquistando la muerte, obedeciendo al Padre, logrando la salvación, estableciendo su reino, reinando a la diestra del Padre, sumo sacerdote intercediendo por ti, para que ahora tú, cuando a ti te toque caminar la vida de la fe, no te canses, ni pierdas el ánimo, y puedas perseverar en esta carrera, con todo lo difícil que es esta carrera, al menos sin el peso sobre tus hombros de tener que arreglar tu relación con Dios, porque ese peso ya está sobre el hombro de nuestro Señor Jesucristo. Y ya fue vencido, y ya fue conquistado, y fue llevado por otro. Si vas a sufrir, sufre limpiamente. Si vas a esperar, espera limpiamente, sin el ruido del murmullo satánico, porque Dios en Cristo ya lo venció, ya lo cayó. Si vas a tener que esperar en la noche oscura del alma la respuesta del Padre que no llega, y no llega cuando quieres, ni como tú quieres, esta escena está acá para que tú veas que es posible que si Dios no te ha respondido la oración, quizás tenga una buena razón para hacerte esperar. Así como lo hizo con el Hijo de Dios, que tenía una buena. Quizás no te ha mostrado, y quizás nunca te lo dirá. Pero eso no quiere decir que no tenga una buena razón para no responderte como tú esperas y cuando quieras. ¿Sí? Ahí está nuestro Señor, diciendo: Señor, si tú quieres, pero no mi voluntad. Y al mirar a Jesús, asistido por los ángeles, quizás mientras esperas tu oración respondida, Dios te va a adentrar más en su voluntad y te va a permitir caminar en su voluntad fortalecido y en paz, para que al otro lado de la oración te levantes de la oración y camines. Nuestro Mesías estuvo ahí y tenemos la posibilidad de verlo para que tú hoy día sepas que cuando te toca a ti la vida cristiana, sepas que la gran batalla ya se peleó en favor tuyo y que tú vas a llegar a casa, y que Dios te va a cuidar y que Dios está a cargo y que todo Dios está de tu parte. Que no hay sufrimiento por el cual hayas pasado o vayas a pasar que sea tan grande que Jesús no lo haya experimentado. Piensa en eso.
Ningún ser humano ha sufrido lo que Jesús experimentó. Nunca tú y yo vamos a poder entender lo que para Jesús significó en la cruz decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Asumiendo sobre él los pecados de la humanidad y viendo cómo su Padre, amado por la eternidad, volteaba su rostro. Despojémonos entonces, iglesia, de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mirando a Jesús. Míralo a Él, peleando tu batalla en Getsemaní, batallando en la oración, alerta a la tentación, obedeciendo en su misión. Míralo a Él abriendo en esta tierra seca un surco donde tú tenías que sembrar tu vida. De pronto entras a la tierra y te das cuenta que Él ya aró por ti el camino para que tú puedas ir sembrando tu vida para la gloria del Padre. Así pues, considera a aquel. Quiero que se vayan de hoy día a sus casas, no diciendo qué es lo que tengo que hacer, sino dónde tengo que mirar, a quién tengo que mirar. Quiero mirarte, quiero escucharte, quiero conocerte más, Jesús. Considera aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. ¿Cómo Jesús enfrentó las últimas horas de su vida, iglesia? Consciente de la tentación, batallando en oración, obedeciendo en su misión. ¿Cómo enfrentarás tú el resto de tu vida? Consciente de la tentación, batallando en oración, obedeciendo en su misión, pero tú, en vez de estar sola y solo en el huerto, lo harás sabiendo que la batalla está ganada. Que hay uno que estuvo solo para que tú no estés solo. Y hagas todo eso mismo con la compañía celestial de la nube de testigos que ya llegaron a casa, que te están esperando a ti, con la compañía de la comunidad y sobre todo con la compañía de nuestro Señor Jesucristo, que está reinando y que está intercediendo por ti, esperándote en el gozo de tu Señor. ¿Oramos? Ten un tiempito para orar solo, en silencio. Habla con Él ahora. Quizás quieras pedirle, Señor, perdóname por mi desconcentración. Quiero mirarte. Quiero volver a mirarte. Quiero volver a pasar tiempo contigo. Ten un tiempo con Él, ahora en oración. Considéralo. Ven, Señor. Te amamos, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús, por haber ido solo, para que hoy día yo no esté solo. Traigo ante ti mis cargas, mis luchas, mis dudas, mi pecado, y los cuelgo en esa cruz. Aleluya. Me despojo del peso que me asedia. Lleva mi carga, Señor. Aleluya, Señor.
Espíritu Santo, renueva en mi corazón un anhelo por Jesús. Despierta en mi corazón amor por Jesús, pasión por Jesús. Aviva mi corazón en un arrepentimiento profundo y genuino que quiera obedecer la voluntad del Padre con alegría. Aleluya. Visita nuestra iglesia en Lo Prado, Espíritu Santo de Dios, con una visión de Jesucristo tan grande, que sea irresistible compartirte. Que personas quieran venir a escuchar de ti, conocerte a ti, Señor. Espíritu Santo de Dios, exalta a Jesús en nuestros corazones. Permítenos esta semana verlo con mayor claridad. Persíguenos hasta que te veamos. Despiértanos en la noche, en la madrugada. Háblanos, Señor, a mediodía por medio de tu palabra. Vuelve a despertar en nosotros hambre por ti, Jesucristo. Que nuestra carrera no dependa de nosotros, sino que dependa de ti. Oh Padre amado, aviva tu pueblo, aviva tu iglesia, aviva nuestra familia, nuestros corazones, nuestros matrimonios. Te rogamos, Señor, que todo se trate de Jesús. Jesús, gracias por ser valiente. Gracias, Señor, por estar acá, sosteniendo nuestras vidas y nuestro caminar. Nos encomendamos en tus brazos, en el nombre de Jesús. Amén.